Listo. Bueno, pues doy inicio. Buenas noches, profesora. Bueno, nuestro grupo va a exponer sobre el libro Redactar para Convencer. Mi nombre es Javier Martínez y al momento de que cada miembro de este grupo tenga su turno para exponer, se va a presentar. Bueno, la primera parte de este libro, en su primer capítulo, que habla sobre los principios orientadores de todo escrito expositivo y argumentativo, nos da a entender que la actividad de redactar en el ejercicio profesional del abogado no es tan fácil como parece. Eso quiere decir que si queremos redactar de manera atractiva y de manera persuasiva para el lector, debemos seguir una serie de indicaciones o de pasos que nos enseña este libro, como por ejemplo, debemos planificar el escrito y asimismo debemos saber cómo redactar los párrafos, cómo redactar las oraciones, qué palabras escoger y que estas palabras que vamos a utilizar para redactar tengan claridad y tengan capacidad persuasiva. Esto quiere decir que al momento del lector leer nuestro escrito pueda comprender y convencerse de la idea que intentamos de transmitir. Además de esto, el libro nos indica una serie de principios que debemos tener en cuenta para que nuestro escrito pueda ser comprensible para el lector. Y uno de esos principios es la unidad. ¿Qué quiere decir este principio de unidad? Quiere decir que cada escrito debe tratar de un solo tema y que el contenido de este escrito debe desarrollarse en base al tema de lo que trata el escrito. Esto quiere decir que el tema del que trata el escrito debe estar conectado con todo lo que se va a desarrollar en el libro. No puede hablarse de dos temas en el mismo escrito. Otro principio es la autocontención, que esto quiere decir que el escrito debe autoexplicarse, debe ser comprensible, que al momento de que el lector lo lea no queden vacíos, no sobren ideas y no hagan faltas palabras. Como por ejemplo, hay errores que se cometen al momento de redactar y es que a veces no realizamos las ideas completas o asumimos que el lector debe saber algo para entender nuestro escrito. Como por ejemplo, si vamos a hablar sobre obligaciones civiles, iniciamos que el lector debe entender el origen de las obligaciones en el derecho romano. Y si el lector no lo entiende, entonces prácticamente se perdería dentro del contexto que intentamos de explicar sobre las obligaciones, intentamos de explicar el concepto de las obligaciones, los elementos de las obligaciones y qué tipo de obligaciones existen en nuestro derecho civil colombiano. Y presumimos que el lector debe saber el origen de las obligaciones en el derecho romano, entonces estamos cometiendo un error al momento de redactar. Asimismo, cuando intentamos de explicar dos temas en un mismo párrafo, también podemos confundir al lector. Por lo tanto, estamos faltando a este principio de autocontención, que es prácticamente que el escrito debe autoexplicarse en el momento de que el lector lo lea. Otro principio es la concatenación. Esto quiere decir que cada idea expresada en nuestro escrito debe tener una secuencia, debe conectarse la una con la otra. Como por ejemplo, podemos compararlo a una película. Una película es una serie de escenas grabadas que van conectadas entre sí y conforme a la persona que está viendo la película va entendiendo cuál es la temática de la película. Así debe ser con un escrito. Un escrito es una secuencia de palabras o de ideas que deben estar conectadas entre sí para poder darle sentido a lo que queremos transmitir a través de este escrito. Otro principio es la coherencia. Todo escrito debe ser coherente. Y si cumplimos los tres principios anteriores, esto es lo que vamos a lograr, coherencia. Esto quiere decir que nuestro libro, nuestro escrito, debe tener ideas primeramente centradas y que estas ideas centradas tengan ideas secundarias que tengan conexión con esta idea central. Del resto, nuestro escrito no tendría coherencia. Y bueno, la segunda parte de nuestro libro, por favor, la siguiente diapositiva, habla
el segundo capítulo de la primera parte de este libro habla sobre cómo redactar párrafos unitarios, coherentes y fluidos, que como venía diciendo, el principio de la coherencia aquí se enfatiza más sobre este principio. Y inicialmente debemos saber qué son párrafos. Los párrafos, el libro nos da a entender que son una unidad de expresión de una idea de manera escrita, en un argumento, de manera escrita, y que este escrito tiene una característica que es argumentación y exposición. Y esto es lo que quiere decir lo que se entiende por párrafo. Cuando hablamos de coherencia en el contexto jurídico, el libro nos da técnicas como, por ejemplo, que al momento de hacer un escrito debemos saber introducir el tema. ¿Cómo introducimos el tema? Se hace con una oración tópica, una oración introductoria, una oración tema, lo que nos da a entender el libro. Esto quiere decir que la primera parte del escrito debe enfatizar en lo que va a tratar todo lo que va a decir el escrito. Esa es la idea principal. Y posteriormente se debe desarrollar las ideas secundarias en los siguientes párrafos, como por ejemplo, si vamos a hablar de los honorarios de de los concejales en un municipio y debemos primeramente mencionar el concepto y además de eso sustentarlos con las normas que hablan sobre este tema. Por ejemplo, la ley 136 de 1994, la ley 617 del 2000, el acuerdo 015 del Consejo Municipal de Valledupar, si vamos a hablar sobre los honorarios de los concejales aquí en el municipio de Valledupar. Entonces, eso es lo que quiere decir, que si vamos a introducir sobre ese tema, la primera oración debe hablar sobre lo que vamos a desarrollar durante todo el tema y los siguientes párrafos deben desarrollar como ideas secundarias basándose en las normas que sustentan nuestro tema. Asimismo, para redactar párrafos podemos tener en cuenta la fluidez. La fluidez de todo escrito debe ser natural y esto quiere decir de que un punto debe estar conectado con otro, como hablamos en el capítulo anterior de esta primera parte sobre los principios, la concatenación. Esto quiere decir que cada idea debe tener una secuencia. Esto es lo que habla sobre la fluidez, que se note esta secuencia al momento de que el lector esté leyendo nuestro escrito. Y para que tenga fluidez, por lo general debemos utilizar palabras de conexión, que esto quiere decir nexos que conecten cada párrafo. Asimismo, debemos utilizar frases de resonancia, como por ejemplo si el párrafo anterior terminó como por ejemplo un sentimiento de la sociedad civil, el siguiente párrafo puede describir cuál es este sentimiento de la sociedad civil. Asimismo, debemos utilizar pronombres cuando sea necesario y debemos construir correctamente las oraciones y utilizar bien los signos de puntuación. Esto es lo que quiere decir la fluidez. Listo. Muy buenas noches, mi nombre es Samiro Palacio y siguiendo con la temática, pues nos encontramos con el capítulo tercero que nos dice cómo construir oraciones con poder persuasivo. Primeramente, tenemos que tener claro el significado que tiene la palabra o lo que es en sí la oración. La oración parte de tres vertientes: la psicológica, la lógica y la gramatical. Cuando nos hablan de la unidad lógica, nos están refiriendo a la dicción y sentido que hay para el hablante, es decir, la conexión entre una palabra y otra. Desde el punto de vista lógico, nos enfoca principalmente en un juicio, es decir, la relación entre dos conceptos. Cuando nos hablan de la parte gramatical, pues nos están hablando o gira en torno más que todo a lo que es un verbo en forma personal. ¿Cómo redactar oraciones convincentes? Bueno, esto a partir de ciertos ítems. El primero es seguir el orden normal de las oraciones. Como sabemos, la oración parte de de tres fundamentos. El primero, el sujeto, el verbo y complemento. Antes de seguir, hay que tener muy claro que hay tres tipos de oraciones. O bueno, está la oración simple, que es aquella que parte de un solo verbo, o puede ser también una sola palabra. Está también la oración compuesta,
que ya es aquella combinación de dos o más oraciones simples y también como característica principal tiene dos o más verbos. Esta a su vez se divide en las oraciones compuestas coordinadas, las yuxtapuestas y las subordinadas. Las coordinadas son aquellas que se dan la unión de dos o más oraciones simples, como ya dije. Las yuxtapuestas son aquellas en donde en una misma oración hay varias ideas, pero estas ideas se conectan a partir del punto y coma y de la coma. Están también las oraciones subordinadas, que son aquellas que incluyen un pensamiento principal y un pensamiento secundario. Siguiendo entonces, nos encontramos con el 2.2, el cual nos dice que aprovechar los principales elementos de la oración. Los principales elementos son el sujeto, el verbo y el complemento, que puede ser directo, indirecto o circunstancial. Aquí nos referimos más que todo a lo que son, cuando hablamos de tiempo, modo y lugar. Leeré una oración que hará ejemplo de este ítem 2.2. Dice, la circunstancia de la firma retrasada del contrato tuvo el efecto de demorar el inicio de la obra. Vemos que es una oración que no guarda concordancia con los tres elementos principales, es decir, con ese orden, sujeto, verbo y complemento. Lo correcto será decir, el retraso en la firma del contrato demoró el inicio de la obra. Vemos cómo se aclara lo que es el sujeto, el verbo y el complemento de forma ordenada. El 2.3 nos habla, mientras más difícil sean los conceptos que se quiere explicar, use oraciones con menos ideas en cada una. Aquí lo que principalmente quiere decir es que debemos ubicar el pensamiento principal para después entender aún mejor lo que quiere decir en la oración. Está el 2.4 que dice, diga una idea después de la otra y no una idea dentro de la otra, perdón. Lo que se quiere decir es que en una oración plantean dos o tres ideas, donde lo correcto sería especificar o aclarar cada idea en una oración independiente, con el fin de que de generar claridad al lector. Está también el 2.5 que nos habla de el orden en las oraciones complejas. Aquí fundamentalmente partimos de dos pasos. El primero, identificar esos pensamientos principales. Y el segundo, una vez identificar esos pensamientos principales, identificar aquellos independientes que sirven de complemento a esa oración o a ese pensamiento principal, guardando siempre lo que es el sujeto, el verbo y el complemento. Después encontramos los tipos de estilo que tienen estas oraciones compuestas. Está el 3.1, el cual dice oraciones de valor limitado para la redacción jurídica y expositiva y argumentativa. Encontramos como inciso A las que son las oraciones yuxtapuestas, que son aquellas que les mencioné ahorita, que son aquellas oraciones en las cuales son oraciones cortas, simples, en su forma más pura, los cuales son ideas que están unidas a partir del punto, el punto y coma y la coma. Un ejemplo de ello está, Diego llegó con su carro, se estacionó frente a la casa, apagó el motor, se bajó lentamente, caminó todo el estrecho de jardín hasta llegar a la puerta. Vemos cómo es una oración compuesta por varias ideas separadas por el punto, punto y coma y la coma. Está también lo que es la triada, que la triada es más que todo aquellas oraciones que guardan una coherencia interna entre cada una, las cuales exponen tres aspectos de una misma situación. Por ejemplo, está el caso o el ejemplo, vine, viví y vencí. Ya son tres ideas, pero en relación al mismo lenguaje que se quiere emitir. Y están también lo que son las oraciones de mayor utilidad para los escritores expositivos y argumentativos. Están las oraciones argumentativas. Es aquellas oraciones compuestas en la cual la primera de ellas es independiente, pues se dice que es un pensamiento completo y las demás que la siguen van ampliando la oración
original con oraciones subordinadas, es decir, oraciones que incluyen un pensamiento principal y un pensamiento secundario. Encontramos también las oraciones periódicas, que son aquellas también llamadas suspendidas. ¿Debido a qué? A que no guardan la relación sujeto, verbo y complemento. Son aquellas en el que primero se emite el sujeto y después se alternan lo que es el complemento con el verbo. Por ejemplo, en el caso de decir, tú, hija mía, que desde la escuela primaria te levantabas temprano para llegar a tiempo a clase, que estudiabas cuidadosamente todos tus programas de cada curso, con el fin de que seas una profesional exitosa y ayudarás a tu comunidad con lo que mejor has hecho, que es estudiar. Vemos entonces que se parte o se alterna mejor el orden que tienen las oraciones normalmente. Se emite primero el sujeto, después el complemento y por último el verbo o lo que se quiere dar a entender. Muchas gracias. Bueno, les habla Luzandra Duarte Guerra. Les vengo a hablar sobre la precisión, escoger la palabra correcta. El objetivo es ser preciso con un idioma potencialmente impreciso. Nuestro idioma es un instrumento potencialmente impreciso. Todo idioma lo es. Esto es evidente debido a su origen. Los idiomas son el producto del habla popular espontánea de uno o varios pueblos. Estos se han formado, moldeado y modificado continuamente por cientos de años. Y en los últimos años, en la medida en que se enriquece la cultura y se globalizan las comunicaciones, están sujetos a la acometida de palabras provenientes de todo el mundo. Podemos comprobar la potencial imprecisión del idioma fácilmente si, por ejemplo, observamos el diccionario. Al revisar las páginas de este comprobamos que la mayoría de las palabras tienen varios significados. El diccionario define precisión tratándose de lenguaje como la exactitud rigurosa. Por tanto, ser preciso al escribir es más difícil que ser impreciso. Para ser preciso, el escritor debe, en primer lugar, asegurar la exactitud de cada palabra elegida. Otro de los temas es las causas de la imprecisión de las palabras. Una palabra puede ser imprecisa por ser general y ambigua. Una palabra es ambigua si no tiene un significado exacto e inequívoco. Puede ser interpretada de varias maneras, incluso cuando la leemos de buena fe. Entre las palabras ambiguas por su significado inexacto están las palabras abstractas, como lo es justicia, equidad, democracia, derecho, patriotismo, entre otras. Son palabras que pueden tener significados totalmente opuestos. Otras veces la ambigüedad se debe a la falta de definición de las palabras. No solo las palabras abstractas, sino las palabras concretas podrían necesitar definiciones en aras de la precisión de nuestra redacción y para evitar disputas y malos entendidos sobre su alcance. La ambigüedad de una palabra también se puede o debe ver a su posible doble interpretación. Esta ambigüedad es difícil de precisar para el escritor, porque palabras aparentemente inocentes e inequívocas pueden tener interpretaciones totalmente diferentes. Por lo tanto, debemos tener cuidado con las palabras equívocas. Las palabras equívocas son las que tienen más de un significado en castellano, y cuando uno las use debe tener cuidado de dejar claro cuál es su sentido. Un ejemplo de esto es la palabra Estado. Esta puede referirse a la nación, a una de sus divisiones político-territoriales o a una condición de la persona, ya sea el estado civil, el estado de gravidez o el estado de embriaguez. ¿Cómo expresarse con precisión? Bueno, debemos escoger la palabra adecuada. Usar en lo posible palabras concretas, definir los términos usados e evitar las palabras equívocas que puedan ser mal interpretadas. Estar atento a las denotaciones y a las connotaciones de las palabras. Usar el diccionario. Teóricamente el diccionario se puede consultar en tres situaciones. Uno es como auxiliar de lectura, otros al escribir también es útil para encontrar palabras precisas. Y la consulta del diccionario para memorizar palabras es útil. No debemos temer al repetir palabras precisas. La exactitud a veces requiere repetir una palabra para expresar la misma idea. En la redacción jurídica no debemos temer a usar la misma palabra una y otra vez. Bueno, nuevamente les habla el estudiante Amiro Palacio. Vengo a exponer entonces lo que es el capítulo número 5,
que habla acerca de la concisión, decir solo lo que hay que decir. Empezamos diciendo con lo que es el objetivo. El objetivo se divide en dos, el objetivo de fondo y el de forma. El de fondo dice que es, o explica, que es saber exactamente lo que hay que decir, y antes de comenzar hay que primero madurar las ideas y llegar a lo que es el problema y posteriormente a ello la solución. Encontramos también el de forma, que dice ser conciso, es decir, que cada idea expresarla, expresarla de forma corta, con el fin de que de ir al grano, directo, y a partir de ahí generar en el lector el entendimiento necesario. Encontramos entonces la segunda, que dice eliminar las palabras innecesarias. Esto con el fin de ser preciso y decir las palabras indicadas sin sobrantes, como por ejemplo, esta interpretación no es la que acoge el tribunal. La forma más corta o abreviada es decir, esta interpretación no es acogida por el tribunal. Encontramos después la tercera, que dice, elimine la palabrería introductoria o de calentamiento, pues son aquellas que normalmente los abogados utilizan en los encabezados de las cartas, porque denota la formalidad que el caso amerita. Como por ejemplo, hemos visto otras obras más extravagantes. Cúmpleme en dirigirme a usted. Ya son expresiones que se utilizan más que todo para las cartas, para las demandas o ese tipo de cosas. Encontramos también la que dice evite las palabras sin sentido. Tiene un inciso que habla de no defina lo conocido por el lector. Esto se puede ver desde dos puntos. El primero, cuando el escrito vaya encaminado a un público en general o cuando vaya encaminado a un público en específico. Si es un abogado el quien está escribiendo y lo hace con la intención de darlo a conocer a un público en general, debe hacer o debe especificar los términos jurídicos, porque por lo general las personas del común no tienen este tipo de conocimiento. Diferente es el caso cuando se va a dirigir a abogados. Ya son personas que tienen el conocimiento de lo que está diciendo y no es prudente o correcto dar la definición de ello porque ya sabe que esas personas deben de conocer el significado. El quinto dice que evitar la repetición innecesaria. Con ese principio evitaremos incurrir en la repetición viciosa, salvo que quiera o salvo que se quiera por un fin deliberado. Encontramos también que no toda repetición es defectuosa. Partimos de tres ítems, el primero por precisión, el segundo por elocuencia y el tercero por protección legal o práctica. Por precisión se dice que el abogado escoge una palabra para definir un concepto y quedarse con ella, no importa repetir una y otra vez la misma palabra. En la redacción legal la precisión prima sobre la estética. Por elocuencia, en el capítulo, pues, se verán lo que son las ventajas de la reiteración inteligente con el fin de generar convencimiento y dar a entender al lector lo que se quiere o la intención que se quiere dar a conocer. Y tercero, por protección legal. Esto es específico. Dice, el abogado puede deliberadamente incluir una cláusula en el testamento que indique que se deberán pagar las deudas de la herencia. El redactor muy bien sabe que las deudas de la herencia se deben pagar aún sin estar dispuestas en el testamento, pero el abogado puede prever que el cliente que ha visto otros testamentos con esa cláusula espere que su abogado lo incluya. Muchas gracias. Sencillez. La palabra cotidiana lo dice mejor. Bueno, el objetivo es comunicar la palabra cotidiana, que esta comunica mejor. La misión del lenguaje es comunicar el pensamiento.
las palabras sencillas cotidianas son el medio adecuado para comunicar y para convencer. Estas son más fáciles de comprender que las extrañas o rebuscadas. Las palabras sencillas se percibe como algo espontáneo, auténtico y sincero. La rebuscada como algo pomposo y artificial. El lenguaje sencillo convence porque el lector capta directamente el fondo de lo que lee, al menos el argumento, la conclusión, el riesgo y la propuesta. El lenguaje enrevesado detiene al lector entre palabras y no le permite llegar al fondo de la idea. Para el escritor es una prueba de que domina la materia y para el lector pues entenderá fácilmente el mensaje de lo recibido. Bueno, 4 principios para ganar sencillez. Aquí tenemos un ejemplo que en vez de decir con posterioridad, decir después. En vez de decir sinalagmático, decir bilateral. En vez de decir sustancia medicamentosa, decir medicina o remedio. En vez de decir comercializar, decir comerciar. Prefiere las palabras simples a la circunlocución, como interponer una objeción a objetar, darle la oportunidad de decir permitirle, con anterioridad a decir antes de, con posterioridad a decir después de, expresar sus interrogantes, decir preguntar. Prefiera las palabras o frases cortas a las largas. Prefiera uso a utilización, ver, a visualizar, abundar, a proliferar. Evitar el exceso de sustantivos, ganar sencillez, claridad y elocuencia, reduciendo el exceso de sustantivos y usando más verbos. Prefiera las expresiones directas a las evasivas, como las palabras acuñadas que son definidas como la voz o frase que se repite mucho por hábito. La muletilla es un recurso fácil pero flojo, hace pesada la redacción y dificulta la comprensión. El maestro equilibra sencillez y madurez. El objetivo de la sencillez facilita al lector la rápida comprensión del escrito. Debe armonizar con el objetivo fundamental del escrito, que es convencer. Para convencer, el abogado debe transmitir seriedad y madurez. Buenas noches, mi nombre es Idy Rodríguez. Hoy me toca hablarles sobre el capítulo 7, claridad, cuidar las expresiones. En este capítulo el autor nos habla sobre el principio de la claridad, que es el principio rector que debe regir, todos los escritos que hacemos, principalmente en nuestra profesión como abogados, cuando la escritura es un mecanismo muy usado y muy empleado en nuestra profesión. Nos habla de 10 características principales que debe tener un escrito, y en primer lugar señala que un escrito debe ser de fácil lectura, es decir, que su comprensión se pueda dar a partir de la primera lectura. Nos señala también, en segundo lugar, que si las ideas son confusas, la redacción será confusa. Este autor nos señala que podemos ser expertos en un tema, pero si no pensamos lo que queremos decir, al momento de redactarlo, su redacción va a ser confusa, lo que va a dificultar la comprensión para el lector. En tercer lugar, nos habla de evitar la ambigüedad por asociación. La ambigüedad es la característica que tienen dos palabras que cuando son escritas de forma continua pueden entenderse de forma diferente. En este sentido nos pone el ejemplo de un título en el que se pone en un periódico en el cual se señala el titular, el asalto bancario. En este título no sabemos si se asaltó un banco o el sujeto activo de dicha acción es el banco. También nos habla de asegurarnos de que nuestros pronombres tengan antecedentes. Señala que los antecedentes pueden simplificar la redacción, pero que deben ser usados con discernimiento, pues el uso inadecuado de estos mismos puede entubiar el texto y dificultar su
su interpretación. Un ejemplo de esto es cuando dentro de un mismo texto ponemos muchas ideas y posteriormente en otro párrafo señalamos de lo anterior, podemos decir que, y no especificamos explícitamente a qué hacemos referencia. También nos habla de distinguir entre conjuntivos y disyuntivos. Esto lo hace para identificar o para tener claridad a lo que hace referencia a un texto. Por ejemplo, cuando usamos conjuntivos, los usamos para añadir varias opciones dentro de una misma oración. Cuando usamos disyuntivos, los hacemos para escoger entre una opción u otra. Un ejemplo de esto es cuando se quiere expedir una ley que supongamos va a afectar a lavanderías y tintorerías, y se define una lavandería como cualquier establecimiento donde se presta el servicio de lavandería y tintorería. La palabra ahí indica que ambos servicios deben prestarse para que la ley aplique a estas. Pero si en cambio ponemos la O, abarcaríamos aquellos establecimientos que de alguna manera u otra o prestan el servicio de lavandería o prestan el servicio de tintorería. También nos advierte sobre tener cuidado con utilizar los conectores como el primero, el último, con este y aquel, ya que estos oscurecen la redacción y de la misma manera dificultan su comprensión. Por ejemplo, cuando hablamos de fechas, y ponemos, por ejemplo, las dos fechas significativas son 1498 y 1811. La primera es la fecha del descubrimiento y la última es la fecha de la independencia. Eso dificulta la redacción. En cambio, si en lugar de eso ponemos las dos fechas significativas son 1498, que sería el año en el que se dio el descubrimiento, y 1811, que es la fecha de la independencia. También nos habla de tener cuidado con la voz pasiva, ya que esta puede crear ambigüedad, en el sentido de que a veces la voz pasiva suele ser más débil para expresar ideas que la activa. Y la puntuación, que esta afecta obviamente la claridad del texto, el uso indebido de comas, puntos seguidos, puntos y apartes, afecta el entendimiento del texto. Muchas gracias.